los versículos del 14 al 17, Pablo nos recuerda una de las realidades más gloriosas de nuestra salvación. Es la adopción que hemos recibido por parte del Dios el Padre. El verso 15 dice al final, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y todos conocemos el concepto de la adopción, pero existe el peligro de que usted haya escuchado tantas veces, y aún antes de su conversión, de que Dios es nuestro Padre, que la verdad pierde asombro, que la verdad pierde su sentido. Incluso podemos hasta perder de vista la seguridad que tenemos del hecho de ser hijos de Dios. Solo pensemos en cómo es la adopción en nuestra actualidad. La adopción ocurre cuando un matrimonio no puede tener hijos y desean con todo su corazón poder tenerlos. Desean cuidar, amar a un niño, a una niña que aún no conocen. Y estos padres gastan mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo en trámites legales y tienen que esperar mucho tiempo para que el Estado les dé un niño o niña que calce con la realidad de su matrimonio. Ahora solo imagine en esa espera cuando este matrimonio recibe el llamado y le dice, hay un niño para ustedes. Y mayor alegría es cuando el juez declara que ese niño es legalmente miembro de su nueva familia, con todos los privilegios de un hijo propio. Incluso los padres le pueden dar hasta un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo va a ser el nombre legal con el cual se conozca de ahora en adelante. Y la adopción ocurre cuando unos padres ansiosamente buscan tener un hijo, con el único fin de proveerles amor, protección y seguridad para siempre. Ese niño nunca supo que desde hace mucho tiempo atrás habían padres que lo amaban. Ese niño nunca se imaginó que desde mucho tiempo atrás había alguien que deseaba tenerlo en su hogar para siempre. Quiero que piense y reflexione esta verdad acerca de Dios. De todas las verdades acerca de nuestra salvación, esta es la más asombrosa. Que Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo todo el universo, no solo nos perdonó de todos nuestros pecados, hizo algo mucho más grande todavía. Él nos hizo legalmente sus hijos. Legalmente somos hijos de Dios. No hay nada más glorioso dentro de nuestra experiencia con Dios que en completa seguridad y confianza podemos llamar a Dios nuestro propio Padre. La adopción, hermanos, no es una parte de la salvación. Es la corona de la salvación. Es la cúspide de la salvación el que Dios nos haya hecho sus hijos. Y a través de estos versículos veremos los detalles de nuestra adopción. En primer lugar, ¿cuál es la identidad de los hijos adoptivos de Dios? ¿O quiénes son los hijos de Dios? El verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y a partir de este texto, quiero hacer varios alcances de lo que significa ser hijo de Dios. En primer lugar, la mayoría de las personas del mundo, escúcheme bien, la mayoría de las personas del mundo no son hijos de Dios. El texto nos dice que hay un solo tipo de personas que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu, y vamos a ver lo que eso significa en un momento. Y una vez más, Pablo, como siempre lo hace en sus cartas, divide a las personas del mundo en dos tipos de personas. En este caso, los que son hijos de Dios y los que no lo son. Y con este versículo se descarta la idea del universalismo, que dice que todas las personas por igual en este mundo, en la misma categoría, son hijos de Dios. Sin embargo, debo aclarar que hay un sentido en que todos los seres humanos son hijos de Dios, en el sentido que Dios los creó, de que Dios les dio vida. Por ejemplo, ahí el apóstol Pablo dice esto en Hechos 10, 17, 28, porque en Él vivimos
nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y hablando de linaje, está hablando de pertenecer a la familia de Dios. Y todos los seres humanos son considerados hijos de Dios porque Él sostiene su vida biológica. Él es quien da vida, Él es quien hace latir sus corazones, Él es quien los hace existir. Y aunque son hijos de Dios en el sentido de creación, no son sus hijos espirituales. Sin embargo, tampoco quedan en la categoría de simplemente no ser hijos de nadie. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que nos revelan que sin Cristo igual somos hijos, pero no de Dios. Por ejemplo, en Efesios 2:2, Pablo dice que nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos hijos de desobediencia. Y luego en el verso 3 dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Juan capítulo 8 aclara cuál es la paternidad de los seres humanos en Cristo. Aquí en este pasaje de Juan 8, los judíos están discutiendo con Jesús, discutiendo fuertemente con Jesús. Ellos afirman que son hijos de Abraham. Pero Jesús dice ahí en Juan capítulo 8, 41, de esta manera: ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Y en el verso 44 les aclara fuertemente: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Este texto deja claro que todos aquellos que no aman a Cristo ni le obedecen son hijos del diablo. Pertenecen a la familia espiritual de Satanás. Ahí en Efesios 2:2 dice que en otro tiempo nosotros seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Bajo su autoridad están todos aquellos que no conocen a Dios. Otro alcance de lo que significa ser hijo de Dios es que todos los que han sido redimidos por Cristo han sido adoptados hijos de Dios. En otras palabras, todos los creyentes que nacen de nuevo se convierten inmediatamente en hijos de Dios. Eso dice Gálatas 3:26 de esta manera: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Obviamente, aunque somos hijos de Dios, no somos igual al Hijo de Dios, a Cristo Jesús. En Juan 3:16 dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito significa único en su clase. Es decir, solo hay uno que es llamado Hijo de Dios como un título, como una posición única. Y de hecho, nosotros somos adoptados hijos de Dios a través de Cristo. Nos convertimos en coherederos con el hijo mayor de esta familia. Y el hijo mayor de esta familia es Cristo Jesús. Ahora pensemos en esto también. Si Dios nos hubiera perdonado, justificado, regenerado, sin hacernos sus hijos, la gracia sería igualmente maravillosa para nosotros. Consideraríamos también su misericordia enorme, grande, sobre nuestras vidas. Entonces es aquí donde debemos entender la envergadura de lo que significa la adopción. La adopción es una sobreabundancia de la gracia del Padre. La adopción es una sobreabundancia de la gracia del Padre, porque Él nos perdona a través de Cristo. Pero no solo eso, Él nos hace miembros de su familia. Y esto es, como dije, es una sobreabundancia de gracia. La adopción es una extraordinaria e incomprensible expresión del amor de Dios por nosotros, el amor del Padre Celestial. Esto nos permite relacionarnos con Dios, con un Dios que nos perdona, que nos acepta, pero a su vez también podemos relacionarnos con Él como un Padre amoroso, compasivo, que nos ama, que está dispuesto a satisfacer también nuestras necesidades. Es por esta razón que muchos han llamado la adopción el más alto privilegio que ofrece el Evangelio,
porque al final la adopción es un misterio eterno. Efesios dice que fuimos escogidos por Dios para ser sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Si nos ponemos a pensar en las verdades espirituales o en las realidades espirituales que nos ofrece la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 1, al final están más allá de nuestra comprensión. Y de solo pensar en esto, de solo reflexionar en la gracia sublime que ha tenido el Padre por nosotros, nos debe llevar a una adoración y a una gratitud constante, diaria. La gracia del Señor, la gracia del Padre es extraordinaria. ¿Cuál es la prueba de nuestra adopción? ¿Qué indica realmente que somos sus hijos? En la actualidad, cuando hay un problema de paternidad, hay un problema legal de paternidad, la prueba más eficaz para demostrar que alguien es un hijo legítimo de otra persona es a través de una prueba de ADN. ¿Cuál es nuestra prueba de ADN? ¿Qué indica que realmente somos hijos legítimos del Padre? Es lo que dice el texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y este texto no tiene que ver con que el Espíritu nos guía de una forma misteriosa a tomar ciertas decisiones. No está hablando de eso. Esto está directamente relacionado con el texto anterior, con el verso 13, donde dice, porque si ustedes viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es decir, los hijos de Dios son aquellos que están haciendo morir sus pecados. Son aquellos que se esfuerzan por vivir en santidad, son aquellos que progresan en el camino de la santificación. ¿Por qué? Porque esta es la dirección que nos da el Espíritu. Sin el Espíritu nosotros no tendríamos ni un deseo de buscar el rostro de Dios. No tendríamos el deseo de obedecer a Dios, pero Dios envía su Espíritu con esa intención, para que busquemos el rostro de Dios con todo nuestro corazón. El Espíritu Santo nos lleva a ser obedientes a su verdad. Podemos orar como oró David, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, como dice el Salmo 25:4, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero todo el día. Si alguien no crece en el Señor, si no tiene la conciencia de estar obedeciendo a Dios en lo que dice su palabra, simplemente no es un hijo de Dios. Está fuera del reino. Es hijo de Satanás. Está bajo las órdenes de su propio padre. Así que, hermanos, esta es la prueba de que somos hijos de Dios si buscamos su rostro. En segundo lugar, los hijos adoptivos de Dios tienen una estrecha relación con el Padre. El verso 15 dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El texto dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Y estas expresiones se deben entender a la luz de toda la carta, especialmente los últimos dos capítulos, el capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Romanos. Cuando habla de el espíritu de esclavitud, es muy probable que se refiera a que un creyente, a pesar de su salvación, sigue manteniendo un estado mental de esclavitud al pecado. Sigue en una inercia que en vez de llevarlo a una confianza plena en Dios, lo lleva a una conciencia de condenación. Teme a Dios que lo castigue. Teme al juicio de Dios. Teme a las consecuencias que va a tener si peca. Y su relación con Dios es lejana, pero es de temor, tiene miedo.
de lo que pueda pasar. Pablo dice que nuestra conciencia, nuestro estado de ánimo debe ser como la de un hijo adoptado, no como de un esclavo que simplemente tiene que obedecer. Si bien es cierto, Él es nuestro Señor y debemos obedecerle, también es nuestro Padre y un Padre cercano a nosotros. Esto hace más fácil vivir en santidad. La relación que tengamos con Dios no es de temor, sino de confianza. Podemos ir donde el Padre, confesar nuestras culpas, confesar el pecado. Y Él a su vez nos perdonará y nos restaurará para seguir el camino. Y esta confianza la podemos desarrollar solo a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque es a través del Espíritu, como dice el texto, que podemos clamar, Abba Padre. Es a través del Espíritu. El concepto de adopción, seguramente lo que está en la mente del apóstol Pablo es el concepto de adopción romana, porque los romanos tenían un concepto de adopción muy similar y tal vez incluso superior al que tenemos el día de hoy. Pero en el Antiguo Testamento, en general en el mundo judío, el tema de la adopción no era muy común. De hecho, hay solo 14 veces en el Antiguo Testamento donde Dios es llamado Padre. Pero todas las veces que Dios es llamado Padre, ni una sola vez se observa que un creyente le diga a Dios, mi Padre. Por la literatura extrabíblica del primer siglo, la palabra Abba era muy común en los hogares judíos. Se usaba en el contexto de la familia. Era la manera en que un hijo pequeño se dirigía a su padre en un ambiente de confianza, de familiaridad. Sin embargo, en todos los documentos judíos, jamás se usa la palabra Abba para referirse a Dios. Los judíos no se referían así al Señor. Lo que dice este pasaje en cuanto a nuestra relación con Dios en el contexto del primer siglo era algo totalmente nuevo. Y en el Nuevo Testamento la palabra se repite 3 veces. Aquí en Romanos, en Gálatas 4:6, que es muy similar a lo que dice el libro de Romanos, pero en especial es la vez que aparece ahí en Marcos capítulo 14, verso 36. Y este pasaje es muy importante porque dice que Jesús llamaba a Dios de esta manera. En Marcos 14, 36 dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Recuerda esa noche. El Señor Jesús está orando a su Padre de una manera tan familiar, en un momento tan difícil, tan oscuro para su vida. Y por cómo Jesús usa la palabra aquí, nos revela que Él siempre se dirigió a Dios de esta manera. Y lo que este pasaje nos enseña es que Jesús nos dice que debemos relacionarnos con Dios de la misma manera en que Él se relacionó con su Padre. Abba es un término arameo y era simplemente la forma en que un hijo llamaba a su padre en la intimidad del hogar. Él le dice con confianza, ¿cómo le dice? Papá, papá. No es exactamente papito mío, como algunos dicen, porque esto rebaja la idea que quiere expresar. Abba es un término que implica confianza, pero a la vez es un término que implica respeto. Pero el punto aquí no es la manera en que ahora vamos a llamar a Dios. No se trata de que cambiamos nuestro vocabulario y le decimos de esta manera. No es exactamente lo que el texto nos enseña. En este contexto de Romanos se nos dice la razón por la cual podemos llamar a Dios papá. ¿Cuál es la razón? El texto dice, hemos recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Partiendo de la base que es el Espíritu Santo en nosotros, que nos lleva a clamar a Dios de esta manera. Entonces la palabra clave aquí es la palabra clamar. ¿Qué significa la palabra clamar? Es una palabra fuerte. Significa gritar. Es llamar en alta voz. Es clamar con fuerza. Es como un grito de auxilio.
Y en los evangelios se usa cuando hay una gran multitud, el Señor pasa y un ciego grita con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. O cuando los discípulos gritan en la tormenta, en medio de la tormenta, gritan de miedo. O cuando una mujer cananea gritaba detrás de Jesús pidiéndole que sanara a su hija. Entonces, clamar a Abba Padre, explicando en el contexto de la familia, ocurre cuando un hijo pequeño, en medio del terror nocturno, tiene tanto temor que lo único que sale de su boca es: papá, ayúdame. Ni siquiera dice ayúdame, sencillamente dice: papá. Cuando un niño tiene temor, cuando un niño ve que está en peligro, él puede gritar con confianza: papá. Porque este niño sabe que si papá viene, todo va a estar bien. Si papá viene, él va a arreglar la situación. Si papá viene, él va a tomarlo en los brazos. Si papá viene, lo va a proteger. Si papá viene, lo va a salvar de cualquier situación en la que esté, porque es su papá. Lo que Jesús nos enseña aquí es que podemos clamar con toda confianza a nuestro Dios el día en que más lo necesitemos incluso, porque Él nos adoptó como sus hijos. Y si Él nos adoptó como sus hijos, podemos clamar a Él y tenemos la seguridad que nuestro papá vendrá en nuestra ayuda, que Él vendrá a ayudarnos y a protegernos y a guardarnos. Ahora la pregunta es: ¿usted conoce a Dios de esta manera? ¿Ora al Señor su Dios con esta cercanía? ¿O tiene miedo? ¿O piensa que es un Dios lejano, indiferente, ausente? ¿O piensa que a lo mejor debe ganar muchos méritos para lograr tener esa comunión con Dios? El texto nos invita, hermanos, a relacionarnos con Él de una manera tan profunda por el simple hecho de que fuimos adoptados por Él. Y si fuimos adoptados por Él, ¿sabe lo que implica? Implica que fuimos amados por el Padre, amados desde antes de la fundación del mundo. Nos amó porque éramos huérfanos, nos amó porque estábamos lejos de Él, y porque nos amó, Él envió a su Hijo para que a través de Él pudiéramos ser adoptados como sus hijos. Siempre debemos estar asombrados de esta gloriosa adopción. Juan lo dice, primera de Juan lo dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Juan lo dice con asombro, con exclamación: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Pero por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Tenemos un Padre perfecto, un Padre glorioso, que jamás nos abandonará, siempre nos guardará, siempre nos sustentará. Y en tercer lugar, hermanos, ¿cuál es la certeza de nuestra identidad como hijos? El verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo que este texto declara es que el Señor nos da la seguridad de que realmente somos sus hijos. Y la palabra dar testimonio significa dar una evidencia, es confirmar algo. En el caso de un niño adoptado, una cosa es que él sepa que la familia que ahora tiene es su familia, pero otra cosa es sentir que él es parte de esa familia. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos da la seguridad de que somos sus hijos, de que podemos disfrutar de esta comunión estrecha con Él. Pero la pregunta es: ¿cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos? Y aunque usted no lo crea, este ha sido un tema de debate a través de muchos siglos. Probablemente usted no lo había pensado, pero le hago la pregunta: ¿cuándo entendió? ¿Cuándo comprendió que usted era un hijo
amado por Dios? Hay 3 respuestas que se han dado. ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu? En primer lugar, a través de un sentido de confianza interna. Esta es la primera respuesta que se ha dado. Es como alguien simplemente dice, lo sé, porque lo sé. Pero tenemos que tener cuidado aquí, porque la convicción humana puede ser muy engañosa. Porque cualquiera puede decir, por supuesto que soy hijo de Dios. Cualquiera. Es fácil asegurarlo. Pero debemos recordar que en Mateo capítulo 7, verso 21, muchos vienen al Señor muy seguros de que son sus hijos, de que realmente han estado haciendo su voluntad, pero el texto dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que debemos descartar que el Espíritu da testimonio por el sentido de confianza interna. Otra respuesta que se ha dado es a través de una voz interior. Esto significa que el Espíritu da testimonio hablándonos al corazón. Es como si el Espíritu susurrara de alguna manera en nuestro espíritu, tú eres un hijo. Pero con esto sucede lo mismo que lo anterior, porque es demasiado subjetivo y es inconsistente con la seguridad que el pasaje de Romanos capítulo 8 nos presenta, porque el pasaje de Romanos capítulo 8 nos da total seguridad de quiénes somos. Y además, ¿qué pasa con aquellos que nunca escuchan esa voz? Entonces descartamos que el Espíritu da testimonio a través de una voz interior. Entonces aquí es la tercera, y esto es lo que significa. ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? A través de la misma Escritura, a través de su palabra. Un solo texto, 1 de Juan 5:13, dice así: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Entiende el texto? Juan dice, yo les he escrito esto para que sepan, para que tengan la seguridad de que tienen vida eterna. Cuando usted se convierte al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y el Espíritu Santo le da la facultad de entender la palabra de Dios. Antes, sin el Espíritu, usted no podía entender la espiritualidad de la palabra de Dios, lo que significaba la palabra de Dios. Pero cuando usted se convirtió al Señor, la verdad se va revelando a su vida. El Espíritu Santo le comienza a abrir los ojos y comienza a contemplar con asombro y con humildad todas las cosas que el Señor nos ha dado, especialmente la nueva identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Recuerde que Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Y en cuarto lugar, hermanos, ¿cuál es el beneficio o la heredad de los hijos adoptados por Dios? El verso 17 dice, y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Dios, al hacernos sus hijos, como ya lo he mencionado, no solo nos ama, sino que ha planeado darnos todo lo que le pertenece. Y de verdad, hermanos, el día de hoy ya disfrutamos de nuestra relación con Dios de esa manera. Tenemos el privilegio de ir a la presencia de Dios, doblar nuestras rodillas y decir, Padre nuestro, que estás en los cielos. O desde ya tenemos la confianza de ir y buscar su reino y su justicia, y Él se encarga de nuestras necesidades, porque Mateo 6:32 dice que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas y Él las suple, porque Él es nuestro Padre. Sin embargo, cuando pensamos en la herencia, y de alguna manera la podemos contemplar a través de su palabra, esto nos hace mirar hacia el futuro con mucha expectativa, con mucha gratitud, porque lo que el Padre nos dará es algo inimaginable, es algo que ojo no ha visto, es algo que nunca hemos oído. De hecho, el verso 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria
que nos ha de ser revelada. Así que cuando miramos hacia el futuro, debemos mirarlo con optimismo. Dios nos destinó para su gloria, nos destinó para su herencia. El Padre está anhelante de decirnos: vengan, hijos míos, todo esto es para ustedes. Todo lo mío ahora es suyo. Y ser herederos de Dios y coherederos con Cristo indica que aún no hemos recibido todos los privilegios de nuestra adopción. En 1 Pedro 1:3 dice que Dios nos hizo nacer de nuevo para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Allá está nuestra herencia. Debemos considerar de que somos herederos porque estamos unidos a quien es el heredero de todas las cosas. Nuestra adopción no es suelta, es porque hemos creído en Cristo. Y unidos a Él, tenemos la herencia que a Él le pertenece. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, es en Cristo que hemos recibido todo. Es en Él, es a través de su Hijo. Nunca debemos dejar de contemplar, amar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hemos recibido del Padre lo hemos recibido a través del sacrificio de su Hijo. Por lo tanto, en esta unión con Él recibimos toda su herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Como ya dije, es imposible de imaginar. Por eso no debemos amar las cosas de este mundo, hermanos. Lo que Dios nos da es inimaginable. Tito 3:7 dice que recibiremos la plenitud de la vida eterna. En el verso 17, aquí mismo, dice que recibiremos la gloria de Cristo. En Filipenses 3:21 dice que Dios nos dará un cuerpo glorificado. El texto dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Recibiremos cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:2, Juan dice que vio la santa ciudad descender del cielo. Y ahí dice que el tabernáculo de Dios estará entre los hombres, donde Dios mismo será y estará con sus hijos para siempre. Y el verso 7 de ese mismo versículo dice: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Bendito sea el Señor. Al considerar todas estas extraordinarias verdades, es necesario dejar claro lo siguiente: que ser hijos de Dios ahora no nos exime de los sufrimientos de la vida. Eso es algo importante de recalcar. El texto dice: si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El tema del sufrimiento es lo que el apóstol Pablo va a abordar del versículo 18 en adelante, y esto es lo que vamos a ver el miércoles, hermano. Para concluir, quiero contar una historia, la conté hace 2 miércoles atrás. Es una historia que ilustra especialmente la bendición de poder clamar a Dios como nuestro Padre. Un pastor de Estados Unidos llamado Russell Moore hizo trámites para adoptar 2 hijos o 2 niños de la Unión Soviética. Esto fue hace varias décadas atrás, en plena Guerra Fría. Era muy difícil la adopción, pero le dieron la adopción de 2 hijos en Unión Soviética. Mucho papeleo. Cuando ya estaban casi listos, les permitieron a estos padres ir a ver a sus futuros hijos, aunque no se los podían llevar todavía. Así que viajaron de los Estados Unidos a la Unión Soviética para conocer a sus hijos adoptados. Eran 2 pequeños menores de 2 años. Cuando entraron al orfanato, lo que más les llamó la atención: habían muchos niños, pero había un silencio absoluto.
un silencio total. Eso les llamó mucho la atención. Les llamó tanto la atención que le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué los niños están tan callados? Entonces ellos les explicaron que los niños huérfanos de esa edad aprenden a que nadie va a ir a atenderlos si ellos lloran. Aprenden a no llorar. Aprenden a que nadie los va a atender. Así que cuando les presentaron a sus 2 hijos, estos niños no podían emitir ni un sonido. Lloraron con ellos, los abrazaron, los tomaron en brazos, les dieron cariño, les trajeron regalos, les leyeron libros, estuvieron una semana con ellos. Les dieron hasta un nombre nuevo. Uno se llamaba Timothy y el otro se llamaba Benjamín. Y durante toda esa semana estos niños no emitieron ni un sonido. Los días pasaron hasta que llegó el momento de partir de nuevo a Estados Unidos para completar el papeleo, para poder venir a buscarlos. Y ambos padres en esa separación, por supuesto, fue dolorosa. Dejaron a sus pequeños en las cunas, se marcharon llorando. Pero mientras iban saliendo de la sala, los niños literalmente cayeron en sus cunas y emitieron un grito de dolor que nunca antes habían escuchado en su vida. Un grito desgarrador. Y se pusieron a llorar. Ahora podían llorar porque habían experimentado el amor de unos padres por primera vez en su vida. Ahora sabían que si ellos lloraban, probablemente sus padres ahora vendrían a verlos, vendrían a socorrerlos. Esto es lo que nos dice la Escritura de nosotros. Esto es lo que nos dice y nos enseña el Espíritu Santo a nosotros, que podemos clamar a nuestro Padre. Y nuestro Padre vendrá en nuestra ayuda. Él siempre está presente en cualquier dificultad. Mi querido hermano, usted no es un huérfano. Usted pertenece a la familia de Dios. Su Padre es el Padre Celestial, el que creó los cielos y la tierra, y Él velará por usted hasta la eternidad por completo. Bendito sea nuestro Padre. Pongámonos en pie. Vamos a dar gracias al Señor.